Hola, soy Joaquín Steinzapir, residente de primer año de Ortopedia y Traumatología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi tutor es el doctor Raimundo Vial y hoy hablaremos sobre la luxación de rodilla, el manejo inicial. Aquí les presento la hoja de ruta de la presentación. A modo de introducción, la luxación de rodilla es una disrupción completa de la integridad de la articulación femorotibial y esta típicamente se da con ambos ligamentos cruzados lesionados. Las lesiones multiligamentarias son roturas de al menos dos de los cuatro principales estabilizadores ligamentarios de la rodilla, que son el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, esquina posteromedial y esquina posterolateral. Importante saber que no toda lesión multiligamentaria de la rodilla es una luxación de rodilla, pero las luxaciones de rodilla caen dentro de la categoría de lesiones multiligamentarias. La luxación de rodilla es una lesión rara y es potencialmente muy grave, ya que esta puede amenazar la extremidad, como vamos a ver, y se tiene que tener un alto índice de sospecha y tener un manejo apropiado, ya que no siempre va a ser clínicamente tan evidente. En cuanto a su epidemiología, como decía, es una lesión rara, siendo muy poco frecuente, entre un 0,02 a 0,2% de las lesiones musculoesqueléticas. Esta se presenta predominantemente en población joven y es más frecuente en hombres que en mujeres, siendo la proporción 4:1. Su incidencia probablemente está subestimada, ya que aproximadamente un 50% de estas se reducen de forma espontánea y su incidencia va en aumento. Esto posiblemente por una mayor exposición a trauma, por un aumento en los deportes y en las actividades extremas, también por una mejor pesquisa por parte del personal médico y también un poco por el aumento en la obesidad, que como vamos a ver es una población que tiene un mecanismo especial que es el de ultra baja velocidad. Aproximadamente el 50% de las luxaciones de rodilla son producto de lesiones de alta energía. Ahora viendo un poco la anatomía relevante que tenemos que conocer, tenemos el ligamento cruzado anterior, que con sus bandas anteromedial y posterolateral evita la traslación tibial anterior y también la rotación interna de la rodilla. El ligamento cruzado posterior, que con sus bandas anterolateral y posteromedial evita la traslación posterior de la tibia en todos los ángulos y también evita la rotación externa. La esquina posteromedial, que la compone el ligamento colateral medial superficial y el ligamento colateral medial profundo, y el ligamento oblicuo posterior, siendo el ligamento colateral medial el principal estabilizador en valgo y un estabilizador en fuerzas rotacionales y traslación tibial, y el ligamento oblicuo posterior, un estabilizador en rotación interna, externa y en valgo. La esquina posterolateral, que está compuesta por el ligamento colateral lateral, el tendón popliteo y el ligamento popliteo fibular. El ligamento colateral lateral, que es el principal estabilizador en varo y estabiliza también en rotación externa. El tendón popliteo, que estabiliza en rotación externa y en varo. Y el ligamento popliteo fibular, que estabiliza en rotación externa y en varo. Otro punto muy importante a mencionar de la anatomía es la arteria poplitea. Esta recorre la fosa poplitea y es una estructura que queda fija por sobre y por bajo la rodilla, ya que esta pasa por el hiato aductor y el arco tendinoso del músculo sóleo, lo cual la deja vulnerable a ser lesionada en caso de luxaciones de rodilla y como vamos a ver más adelante, esto es algo que puede llegar a comprometer la extremidad. También es importante mencionar las estructuras nerviosas de la zona, en particular el nervio peroneo común eh, y el nervio tibial. En el caso del nervio peroneo común, este también corre peligro en las luxaciones de rodilla, ya que también queda fijo proximalmente y distalmente. Fijo proximalmente, ya que rodea el cuello de la fíbula, y distalmente por los arcos tendinosos del tabique intermuscular. Y este también es un nervio que puede ser lesionado en luxaciones de rodilla. En cuanto al mecanismo en cómo ocurren las luxaciones de rodilla, se han descrito tres mecanismos principales según energía involucrada. Está el de alta energía, que es por ejemplo en accidentes en vehículos motorizados o en caídas de altura, que esto compone aproximadamente el 50% de los casos de luxaciones de rodilla. Está el de baja energía, que se da por ejemplo en el contexto de atletas en deporte, que lo compone un 33%. Y también está el mecanismo de ultra baja velocidad,
que se da especialmente en población con obesidad mórbida, en actividades cotidianas o al sufrir, por ejemplo, tropiezo, que son un 10% de estas lesiones. En cuanto a las clasificaciones de las luxaciones de rodilla, tenemos la clasificación de Kennedy de 1963, que las clasifica según la posición relativa de la tibia con el fémur en anteriores, posteriores, laterales, mediales y rotacionales, siendo las anteriores las más frecuentes, aproximadamente un 40% de las lesiones, y se dan principalmente por un mecanismo de hiperextensión. Las posteriores, que las siguen en frecuencia, un 33%, que se dan principalmente en mecanismos de dashboard injury. Las laterales, que las siguen en frecuencia, un 18%, que se dan en mecanismos de varovalgo. Y las mediales, de un 4%, que también se dan por mecanismos de varovalgo. Sin embargo, esta es una clasificación poco práctica en la realidad, ya que, como mencioné anteriormente, aproximadamente un 50% de estas lesiones se reducen de forma espontánea, por lo tanto no siempre vamos a poder ver las luxaciones de rodilla de esta forma y clasificarlas con esto. Y además es una clasificación que no determina mucho en tomar decisiones quirúrgicas en cuanto al manejo definitivo posterior. Está también la clasificación de Schenck modificada por Washer, que es más utilizada, que las divide según estructuras que están comprometidas. En tipo 1, si hay solo un ligamento cruzado comprometido. En las tipo 2, si están ambos ligamentos cruzados lesionados sin otra estructura. Las tipo 3, cuando están ambos ligamentos cruzados lesionados y la esquina posteromedial o la esquina posterolateral, y se clasifican en 3M si está comprometida la esquina posteromedial o 3L si es la esquina posterolateral. Las tipo 4, cuando son ambos ligamentos cruzados, la esquina posteromedial y la esquina posterolateral. Y las tipo 5, cuando es una luxofractura. Se subdividen además en C y N, que se le agrega después, que indican si es que hay compromiso arterial, ahí se le agrega la C, o cuando hay compromiso de alguna estructura nerviosa, que se agrega la N. Ahora, viendo cómo nos enfrentamos en la urgencia frente a esta lesión, tenemos que entender que muchas veces estas son en contexto de politrauma, entre un 14 a un 44% de las veces, u otras lesiones de riesgo vital, entre un 27%. Por lo tanto, siempre que nos encontremos frente a esta lesión, va a ser bajo los principios del ATRS, con una evaluación primaria y secundaria acorde, siendo muy importante que primero tenemos que estabilizar al paciente y luego la rodilla. Una vez que ya tenemos a un paciente estable, podemos tomar una historia clínica completa, intentar dilucidar el mecanismo, la energía involucrada, también conocer al paciente, conocer sus antecedentes. Procedemos también a evaluar la extremidad, ver si es que hay alguna deformidad evidente, como se ven en las imágenes, pero recordando también que aproximadamente un 50% de estas presentan una reducción espontánea, por lo que hay que mantener un alto índice de sospecha que nos podamos encontrar con esta condición, por lo que hay que evaluar otros signos de trauma y también el estado de las partes blandas, y también observar otros signos que nos pueden orientar, como una hemartrosis no contenida, que haya equimosis, que haya derrame, que haya recurvatum o que haya inestabilidad grosera. Y también es importante siempre ir comparando con contralateral. Es importante también desde la evaluación inicial estar atento a ciertas condiciones que son de emergencia, como las lesiones vasculares, una luxación expuesta, luxofracturas inestables, luxaciones irreductibles o un síndrome compartimental, ya que con todas estas hay que tomar medidas distintas que pueden ser necesario llegar a un pabellón urgente. Una vez que hemos hecho una evaluación inicial del paciente y de la extremidad, procedemos a hacer una evaluación vascular detallada, la cual es fundamental ya que la extremidad puede estar en riesgo. En un estudio del año 2023, que es una actualización de una revisión sistemática del 2014 de Medina, se encontró que el 10.7% de las luxaciones de rodilla tenían lesiones vasculares y el 2.2% amputación. Importante también saber que hay riesgo de lesión vascular en todos los tipos de luxaciones de rodilla, por lo tanto la evaluación vascular se tiene que hacer de forma detallada independiente de esto.
Es importante hacer un buen examen físico detallado, buscando los pulsos eh, pedio y tibial posterior, ver el color de la extremidad, ver la temperatura, ver el llene capilar, ver si es que hay algún hematoma y también ir comparando con la otra extremidad. Y esta se debe realizar pre y post reducción. Y es importante también saber que la reducción se tiene que realizar pronto para reperfundir la extremidad y reducir el tiempo que puede estar isquémica. Como herramientas diagnósticas también contamos con múltiples, está la angiotac, está la angiografía, está el índice tobillo-brazo, entre otros. Y lo que ha agarrado más fuerza en los últimos años es el angiotac, ya que este tiene mayor especificidad y sensibilidad, involucra menos tiempo, menos costo, menos radiación que la angiografía y además no es invasivo. Ahora procedimos con la evaluación de los nervios. Como mencioné anteriormente, el nervio peroneo común es una estructura que también tiene riesgo de ser lesionada y se ve que hay una lesión del nervio peroneo común entre un 14 a un 45% de las luxaciones de rodilla, mientras que la lesión en el nervio tibial es rara. De todas formas, tenemos que evaluar la sensación y la inervación motora en el territorio del nervio tibial, peroneo profundo y superficial, y esto dejarlo bien documentado para establecer un estado basal. Y este se tiene que hacer también pre y post reducción. Una vez que ya hemos hecho nuestra evaluación neurovascular inicial, procedemos a tomar imágenes iniciales, siendo las más importantes de forma inicial la radiografía de rodilla AP y lateral, principalmente para evaluar el alineamiento femorotibial y para descartar fracturas asociadas. Estas idealmente tienen que ser pre-reducción, pero no debe retrasar esta. Acá en las imágenes podemos ver luxaciones evidentes de rodilla, sin embargo tenemos que estar atentos a que no siempre van a ser tan evidentes porque como mencioné, aproximadamente un 50% se reducen de forma espontánea. Acá en estos otros ejemplos podemos ver en la primera radiografía que vemos un espacio medial en la articulación que está más amplio. En la segunda radiografía podemos ver una fractura avulsiva de la cabeza del peroné y en la tercera radiografía podemos ver una fractura de segunda. Una vez que ya hemos hecho una evaluación neurovascular inicial y que hemos tomado imágenes, tenemos que hacer una reducción. Esta tiene que ser lo antes posible, ya que esta ayuda a restablecer la perfusión de la extremidad. Esta se tiene que hacer bajo sedación y se tiene que hacer una tracción axial llevando la rodilla a extensión, como se ve en la imagen. Importante también que no hay que aplicar presión manual, en especial en la fosa poplitea, ya que esto puede llevar a una lesión neurovascular iatrogénica. Una vez que hemos hecho esta reducción, tenemos que volver a hacer una evaluación neurovascular completa. Hay que estar atento de todas formas si nos encontramos frente a una luxación irreductible. Esta se puede sospechar por el dimple sign, que es lo que vemos en la imagen a la derecha, en que el cóndilo femoral medial atrapa la cápsula medial y el ligamento colateral medial, y esto imposibilita que se reduzca de forma completa la rodilla, y también está, toda esta piel que está atrapada está en riesgo de necrosis cutánea. Por lo tanto, es una condición urgente y se tiene que realizar una reducción abierta en pabellón. Acá les presento un algoritmo de evaluación vascular en que en caso de que tengamos una luxación de rodilla, importante darle prioridad a reducir la rodilla y después de eso, de todas maneras, examinar la extremidad y tomar un índice de tobillo-brazo. En el caso de que tengamos pulsos presentes y un índice de tobillo-brazo normal, de todas formas se tiene que ingresar al paciente y observar por 24 horas con exámenes seriados y también considerar hacer algún examen diagnóstico previo a una intervención quirúrgica. En el caso de que haya pulsos distales asimétricos o que estén presentes pero con un índice de tobillo-brazo anormal, se tiene que hacer un estudio como puede ser una angiografía o un angiotac. Y en caso de que estén los pulsos ausentes o que haya signos de lesión vascular como isquemia, hemorragia o un hematoma, ahí hay que consultar con un cirujano vascular y llevar a pabellón de forma urgente y con una angiografía
en pabellón. Acá les presento otro algoritmo de evaluación vascular que lo presenta en su paper Maslaris, que involucra los signos duros de lesión vascular y los signos blandos de lesión vascular. Los signos duros de lesión vascular siendo la hemorragia pulsátil, hematoma en expansión, que hay impulsos ausentes, que veamos la síncope como de la oclusión arterial o fremito popliteo, y los signos blandos de lesión vascular siendo el trauma cercano a la arteria, el hematoma, pulso disminuido o asimetría, lesión nerviosa anatómicamente relacionada, que en este caso sería del nervio peroneo común, un índice tobillo-brazo menor a 0.9 o un Doppler alterado. Entonces, en el primer caso, que haya signos duros de lesión vascular o signos blandos por más de 6 horas, o factores con alto riesgo de amputación, que sería, por ejemplo, lesión grave de las partes blandas, síndrome compartimental, múltiples lesiones arteriales, isquemia de más de 6 horas. En ese caso, se tiene que hacer un angiotac y llevar a pabellón de forma urgente, junto a un cirujano vascular, en que se tiene que utilizar un tutor externo para estabilizar la rodilla, que el cirujano vascular puede hacer la reparación vascular y también se tiene que hacer una fasciotomía profiláctica. En el segundo caso, en caso de que haya signos blandos de lesión vascular, que hay una luxación posterior o más de 3 en la clasificación de Schenck, o que haya una evaluación restringida por algún motivo, o factores con moderado riesgo de amputación, que serían edad mayor a 55 años, que haya fractura asociada, o que haya alguna otra lesión en la región poplitea. En ese caso se tiene que hacer algún estudio como una angiotac. En el tercer caso, que haya pulsos normales, un llene capilar normal y un índice de tobillo-brazo normal. En ese caso, igual se tiene que ingresar al paciente y monitorizar por 24 o 48 horas con exámenes seriados y con un estudio previo a una eventual cirugía. Acá en la imagen a la derecha se puede ver un ejemplo de una angiotac de extremidades inferiores en que producto de una luxación de rodilla está comprometida la arteria poplitea y se puede ver cómo está anormal el flujo en la zona. Unas breves palabras sobre el índice tobillo-brazo. Este consiste en la razón entre la presión sistólica entre el tobillo y la arteria braquial, como se ve en la imagen, y este se debe tomar a pesar de tener pulsos o la perfusión normal al examen físico. Y este se tiene que realizar con la rodilla una vez ya reducida, y un índice tobillo-brazo menor a 0.9 indica que se requiere mayor estudio, como por ejemplo una angiotac. Acá les presento un algoritmo de manejo de la lesión nerviosa presentado en el paper de Woodmass, que es una revisión sistemática. Y en este algoritmo se muestra que al tener una lesión del nervio peroneo común clínicamente, se procede a utilizar una órtesis antiequino y ejercicios de movimiento del tobillo. La órtesis como se muestra en la imagen. En el caso de lesiones incompletas, la mayoría de estas recupera de forma espontánea, por lo que se procede a observar la evolución. En el caso de lesiones completas, si se tiene planeada una intervención en la esquina posterolateral, se puede realizar una exploración o neurolisis, que en caso de ver un nervio en continuidad, se procede a observar evolución, mientras que si hay una rotura completa, demuestra un mal pronóstico y se puede plantear realizar una transferencia tendínea. Si estamos en el caso de observar evolución, se tienen que hacer evaluaciones seriadas con estudios de conducción nerviosa y si hay evidencia de reinervación, hay un buen pronóstico. Mientras que si no hay evidencia de reinervación o no hay recuperación completa, también se puede plantear una transferencia tendínea. Una vez que ya hemos hecho la reducción y hemos vuelto a hacer una evaluación neurovascular completa, tenemos que evaluar la estabilidad de la rodilla para dilucidar un poco cuáles son las estructuras que pueden estar lesionadas. Las maniobras más confiables en agudo para evaluar el ligamento cruzado anterior serían la prueba de Lachman y el cajón anterior. El ligamento cruzado posterior sería el cajón posterior y el signo del SAC posterior. En el caso del ligamento colateral medial sería hacer los bostezos mediales, que serían en 0 y en 30 grados. Y en el caso del ligamento colateral lateral serían los bostezos laterales en 0 y en 30 grados. Una vez que hemos llegado hasta acá, es importante realizar una inmovilización de la rodilla, ya que esta le va a dar mayor estabilidad, va a darle mayor comodidad, mayor relajo de las partes blandas y también mejora la perfusión de la extremidad.
se usan inmovilizadores en caso de que no se necesite un tutor externo, que vamos a ver ahora cuando está indicado, y se tiene que dejar idealmente con 20 grados de flexión. Y es importante también que sea cual sea la inmovilización que ocupemos, se tiene que poder evaluar el estado vascular del pie. Ahora, otra opción que tenemos para la inmovilización es el uso de un fijador externo. Las principales indicaciones para este serían cuando hay lesiones vasculares, cuando hay luxofractura expuesta, cuando nos encontramos frente a un síndrome compartimental, cuando tenemos luxofracturas inestables, o por ejemplo en el contexto de politrauma, en que se utiliza como para cirugía de control de daño, o también en caso de que hayan dificultades prácticas o una estabilidad insuficiente con el uso de un inmovilizador. Este fijador externo se pone con 2 chans anterolaterales en el fémur y 2 chans anteromediales en la tibia, y tiene que ser al menos 10 centímetros alejado del espacio articular para no interceder con futuras cirugías que se pueden realizar como reconstrucción o reparación de estructuras dañadas. Y importante también que estos materiales tienen que ser compatibles con resonancia magnética. Ahora que ya hemos llegado a este punto en que hicimos una evaluación inicial del paciente, hicimos una buena evaluación neurovascular, tomamos imágenes iniciales, hicimos una reducción de la rodilla, volvimos a hacer una buena evaluación neurovascular, eh, evaluamos la estabilidad de la rodilla y la dejamos con una inmovilización adecuada. Podemos tomar otras imágenes que nos pueden ayudar. En el caso del TAC, este es fundamental para evaluar fracturas que estén asociadas y también puede ayudar en la planificación quirúrgica. Y en el caso de la resonancia, esta también es fundamental, ya que nos sirve para estudiar las lesiones, ver las estructuras que están lesionadas y también puede ayudar para la planificación quirúrgica. En este ejemplo de distintos cortes de una resonancia, podemos ver en la primera imagen una rotura del ligamento cruzado anterior, en la B una rotura del ligamento cruzado posterior, en la C una rotura del ligamento colateral medial superficial y en la D una rotura del ligamento colateral lateral. Acá les dejo un algoritmo del enfrentamiento inicial y del manejo en la urgencia que lo presenta en su paper Macellaris, que es un poco un resumen de todo lo que hemos hablado, para que lo puedan revisar con calma. Ahora unas muy breves palabras sobre el manejo definitivo, lo cual no es el foco de esta presentación. Lo primero es si este manejo definitivo es quirúrgico o no quirúrgico, y la verdad es que la literatura actual favorece el tratamiento quirúrgico de las lesiones multiligamentarias, mientras que el tratamiento no quirúrgico se reserva para casos especiales, como por ejemplo pacientes que no puedan ser sometidos a intervenciones quirúrgicas por algún motivo. En cuanto al timing de la cirugía, este es aún un tema de debate. Este se divide en agudo si es antes de las 3 semanas, diferido si es posterior a las primeras 3 semanas, y también se puede hacer cirugía en distintas etapas. En general, lo último es que se ha favorecido el manejo agudo de estas lesiones. Sin embargo, tenemos que recordar el contexto en el que están estos pacientes y que muchas veces no se va a poder hacer una intervención quirúrgica de forma aguda. Sin embargo, hay ciertas condiciones en que se tiene que hacer un manejo dentro de las primeras 3 semanas, principalmente en las urgencias, como habíamos mencionado antes, en lesiones del aparato extensor, cuando hay meniscos desplazados fuera de la articulación y cuando hay avulsiones periarticulares. En todos estos casos se intenta hacer una intervención antes de las primeras 3 semanas. En cuanto a si estas estructuras se reparan o se reconstruyen, la verdad es que la reparación en general solo se puede hacer de forma aguda en las primeras 3 semanas. Y lo último es que varios estudios han demostrado ya mayor estabilidad con la reconstrucción de las estructuras lesionadas. En cuanto al tipo de injerto, hay distintos. Se puede usar autoinjerto, aloinjerto o también injerto sintético. Y en cuanto a las lesiones meniscales, es importante que hay que identificarlas y tratarlas de forma concomitante. A modo de conclusión y mensajes finales, la luxación de rodilla es una lesión poco frecuente pero potencialmente muy grave que pone en riesgo la extremidad. Por lo tanto, es una emergencia. Muchas veces estas se dan en contexto de politrauma y en accidentes de alta energía, por lo tanto, la evaluación debe ser siempre bajo los principios del ATLS.
Tenemos que mantener un alto índice de sospecha de que nos estemos encontrando con esta lesión, ya que, como se mencionó durante la presentación, no siempre va a ser clínicamente tan evidente, ya que muchas veces se reducen de forma espontánea. La evaluación y el manejo neurovascular es un pilar fundamental en estas lesiones, que se tiene que hacer siempre y se tiene que hacer de forma detallada, utilizando además herramientas que tengamos a nuestro alcance, como por ejemplo el angiotac. Y la reducción y la inmovilización tiene que hacerse de manera oportuna. Muchas gracias.